Vamos a hablar de economía, vamos a ver y escuchar al viceministro de Economía, Haroldo Montagu. Gastón Zulás, que hizo la entrevista, contaba hace un rato que nunca había dado notas, nunca había dado entrevistas, así que será la primera vez que lo escuchemos. Se mete en los mercados, naturalmente, se mete en lo que él cree que puede ser el día después, para que aquí luego charlemos al respecto. Escuchamos a Haroldo Montagu, viceministro de Economía de la Nación. El mundo no estaba preparado para esta pandemia, ¿no? La economía global no estaba preparada para esta pandemia, con lo cual obliga a muchos estados a replantearse muchas lógicas de funcionamiento en términos de las políticas que llevan a cabo. Nosotros lanzamos el ingreso familiar de emergencia, el IFE. Lo que busca el IFE es llegar a ese segmento de la población al cual el Estado nunca llegó. El IFE no tiene un cupo, es decir, todas las personas que se inscriban o se preinscriban y cuenten con las condiciones necesarias y suficientes para obtener ese beneficio, lo tendrán. Entonces, quiero llevar esa tranquilidad de decir que no es por cupo. Nosotros tenemos estimaciones de cobertura, pero todos los que estén en las categorías que el Estado definió para ser beneficiarios y perceptores de este ingreso familiar de emergencia, lo van a recibir. Ya hay 1 millón de inscriptos. Esto no quiere decir de todas maneras que todos los que se inscriban reciban el beneficio. El Estado se va a ocupar y encargar de verificar esas condiciones objetivas de ingresos, de patrimonio, impositivas, fiscales, mediante las cuales los potenciales beneficiarios efectivamente accederán a ese beneficio. Todos los que vayan a recibir el ingreso familiar de emergencia deben inscribirse en la página del ANSES. En el caso de los perceptores de asignación universal por hijo, de asignación universal por embarazo y del plan Progresar, lo que ocurre en ese caso es que el ANSES ya cuenta con los datos de esos beneficiarios. Entonces el proceso de otorgamiento es mucho más rápido y más fácil y la chance de cobrar este beneficio será más rápida. Para aquel que todavía no tiene las siglas, IFE es el ingreso familiar de emergencias, el cual hoy empezó a tener esa cantidad de inscriptos, hablamos de 1 millón. David, quiero tu reflexión al respecto, de lo que viene. No sé si se puede hablar del mundo a mediano plazo, de la Argentina a mediano plazo, pero la economía también maneja esos distintos momentos, sí. ¿No? No solamente es lo coyuntural, no solamente es las puertas que se abren y hay que cerrar hoy en día, sino lo que puede llegar a pasar el día de mañana. Sí, efectivamente. Bueno, ahí lo que decía el viceministro me parece que como concepto es importante, tiene que ver con esto de replantearse la lógica de funcionamiento de la economía, ¿no? La lógica que, como venimos planteando, como venimos diciendo, la lógica que regía hasta ahora quedó barrida, porque si vos no podés abrir un comercio, ¿cómo te vas a manejar con la lógica del mercado? Entonces, ahora lo que se está viendo es esto, que el Estado, los estados, los países están teniendo que intervenir cada vez más, incluso algunos que se resistían, como Estados Unidos, empezaron a hacerlo con mucha potencia, Argentina también lo está haciendo, y me parece que va por ahí, ¿no? Que este replanteo de la lógica de funcionamiento de la economía con un Estado que cada vez tiene más presencia, bueno, es una modificación estructural, ¿no? Sí. Vos fijate que hoy por hoy, ¿quién es el rescatista o frente a la pandemia? Bueno, ese es básicamente el Estado, pero digo en lo económico. Bueno, vos tenés al Ministerio de Desarrollo Productivo, tenés a las aerolíneas argentinas a buscar en su momento a los repatriados y, digamos, es el Estado el que está asumiendo el control de una economía en este momento, ¿no? Sí, eso en la economía nacional. Si vamos a la economía internacional o la economía mundial, se supone que históricamente algunas potencias podían cortarse de manera independiente y esta situación les está dando un cachetazo y está dando a demostrar que sin consumidores no hay manera. Así como en el mercado local, si no hay consumidores, los grandes empresarios sufren, a nivel mundial pasa exactamente lo mismo con los países muy desarrollados, con los subdesarrollados. Bueno, algo de esto decía ayer Alberto Fernández, a ver si tenemos el fragmento, lo íbamos a poner luego, pero a ver si vamos a escucharlo como para seguir la charla acá, ida y vuelta. Dale. En verdad lo que el virus ha demostrado es que uno puede acumular mucha riqueza y lo puede perder en 10 minutos. Porque apareció el virus atacó a los consumidores, que es gente de clase media y media baja, y se vinieron abajo el precio de todas las empresas, porque dijeron, ¿y a quién le van a vender estas empresas? Y entonces lo que uno se da cuenta es lo endeble del sistema. Que un virus que va sobre los consumidores empobrece a esos que
que acta con avaricia, con una necesidad de ganar dinero desmedida, de la noche a la mañana ven como sus imperios se derrumban en las bolsas del mundo. En verdad lo que nosotros tenemos que revisar es cómo funciona el mundo. Y lo que tenemos que ponernos a pensar es si no tenemos que generar un sistema más igualitario para que todos tengan acceso a los bienes y servicios básicos para poder vivir en el siglo XXI. Las otras preguntas serán en qué momento se podrá empezar a hacer estas preguntas y a contestarlas. Y hasta incluso alguna otra pregunta que se puede hacer al respecto es, ¿será Alberto Fernández alguien que pueda llevar el mensaje a plantear esto a potencias mundiales? Bueno, ayer, la entrevista que teníamos ayer fue justamente un día de charla con líderes del G20, ¿no? Sí. Como para un primer paso a futuro. Bueno, se está planteando este debate entre, por ejemplo, en el G20 y hasta el Fondo Monetario está diciendo que los países no pueden pagar las deudas, ellos dicen los países pobres, pero claramente Argentina tampoco, y en las encuestas que antes mencionaba Lucía muestran lo mismo, que más del 80% en Argentina de los ciudadanos encuestados dicen no se puede pagar la deuda. Así que por eso también, volviendo al punto anterior del cómo funciona la economía, por ejemplo, el tema de la deuda pasó a segundo plano. Sí, pienso también, cuando uno escucha a Alberto Fernández decir uno puede acumular mucha riqueza y perderla en 10 minutos, ¿a quién le habla el presidente? Porque está emitiendo un mensaje global sobre la necesidad de cambiar el sistema y, bueno, lo que decía David hace un rato, pero también está apuntando acá, y lo veníamos contando, el tema de algunos empresarios muy poderosos, muy influyentes del país. La cuarentena. Claro, que ya están empezando a plantear los riesgos económicos que vamos a tener, los daños económicos que vamos a tener después de la cuarentena. Y Alberto Fernández dice, bueno, pero esa riqueza la podés perder en 10 minutos, porque primero está la salud. Me parece que el mensaje también tiene que ver con un mensaje acá, ¿no? A lo que está pasando en nuestra coyuntura. Se empieza a ver ese debate, ¿no? Que hasta ahora quedaba más oculto, pero esto de hoy, por ejemplo, se salió más a escena.